Segundo segmento de Sobre Ciencia y como es habitual, recibimos en estudios a Daniela Hirschfeld, a Alexandra Perrone, ¿cómo les va? Buenas noches. Buenas noches para todos. Hoy tenemos, Daniela, de alguna manera una continuidad científica, académica, de un tema que ya tocamos hace algunos programas cuando nos visitó la gente del Club de Ciencia del Liceo de San José, ¿no? Eso, exactamente. Sí. Tres chiquilines que se habían puesto un objetivo científico y que habían logrado desarrollarlo de la mano de profesores, como hacen los clubes de ciencia. Exacto. Y retomamos el tema hablando de una versión académica de este trabajo, obviamente desarrollada en este caso en la Facultad de Ingeniería. ¿Por qué? Bueno, porque como hablábamos en el programa anterior, ¿no? El tema de, en la pandemia, el tema de la vuelta a clase de los niños y niñas fue todo un problema, ¿no? Cómo evitar los contagios adentro del salón de clase y, bueno, que los niños no perdieran más clases de las que ya habían perdido. Entonces, un grupo de investigadores decidió, bueno, analizar un poco qué ocurría en los salones de clase y cómo funcionaba la ventilación. A eso se dedicaron Martín Draper y Mariana Mendina del Grupo de Mecánica de Fluidos Computacionales de la Facultad de Ingeniería. Y hablamos con Martín para que nos cuenten un poco qué es la ventilación y qué implica un poco todo este estudio. Ventilar es la acción de hacer que ingrese aire limpio, preferentemente, al ambiente, expulsando o moviendo el aire que estaba en ese ambiente. Las particularidades de un salón de clase básicamente son ambientes muy densos en cuanto a ocupación, y particularmente en Uruguay es casi que muy mayoritario. El sistema de ventilación se basa en el sistema de ventilación natural, por lo tanto esa forma de ventilar, de hacer que el aire se renueve, se logra mediante la operación de las aberturas, las puertas y las ventanas. Lo que se quiere es que el aire que está en ese ambiente cambie y se incorpore aire exterior que a priori se puede pensar que estaría en mejores condiciones. También está muy relacionado con la calidad del aire, es el confort que uno tiene en ese ambiente, ¿no? Entonces hay que equilibrar ese tipo de variables, digamos, temperatura, humedad relativa, asociadas más al confort, con la necesidad de tener un aire más limpio. En un salón de clase, digamos, a diferencia de lo que puede pasar en otros ambientes, capaz que industriales o mismo en una casa donde la acción de cocinar o de calefaccionar puede generar ciertos gases o la presencia de ciertos materiales particulares muy finos. En un salón de clase, en principio, eso no estaría presente, pero sí puede estar presente aspectos más biológicos, por un lado, asociados a la emisión de patógenos o cosas que uno puede estar emitiendo al respirar. También la acción de respirar genera dióxido de carbono, que no es un contaminante en sí mismo, salvo que tenga concentraciones muy elevadas, que en principio en un salón de clase no se van a obtener, pero sí puede generar un ambiente que sea molesto para quien lo está ocupando. Incluso hay estudios internacionales que buscan asociar ese nivel de ventilación o de presencia de dióxido de carbono con nivel de inasistencias, por ejemplo, aparición de enfermedades respiratorias o incluso performance de los estudiantes. Las variables mínimas para caracterizar la calidad del aire dentro de un salón podríamos pensar que son la temperatura, la humedad relativa, muy asociadas al confort, y la concentración de dióxido de carbono. Más allá de esas variables mínimas, se podrían medir muchas otras cosas, como concentración de material particulado, partículas muy finas presentes, o sustancias asociadas al tráfico, que pueden estar incidiendo dentro de la calidad del aire interior, o también variables asociadas a aspectos biológicos, presencia de patógenos, etc. En definitiva, Daniela, una vez más, ¿no? Todas las distorsiones que trajo la pandemia y en este caso también los protocolos que hubo que implementar para recuperar la presencialidad y la manera de abordarlo científicamente. Sí, los protocolos nos recordaron que ventilar no es solo abrir las ventanas, sino es que hay que tener parámetros en cuenta
que hay que ver la disposición de las aberturas en este caso. Y bueno, en esta segunda parte del informe, Martín Draper nos va a contar un poco en qué consistió entonces, qué midieron, qué hallaron, qué recomendaciones pueden dar, y nos va a adelantar algún trabajo que por supuesto esto sigue, porque fue un trabajo puntual, pero derivó en una generación de, digamos, de nuevos grupos de trabajo con nuevos estudios. Así que vamos a hacer, en la segunda parte del informe vamos a conocer eso. La pandemia, una cosa que trajo fueron protocolos. Dentro de ellos un protocolo de ANEP que definía ciertas recomendaciones a nivel de ventilación, en particular especificaba controlar que la ventilación sea adecuada. Y bueno, ahí cabe preguntarse qué es la ventilación adecuada y cómo podemos aportar hacia esa pregunta. En ese marco presentamos una propuesta de un llamado de extensión de Facultad de Ingeniería que fue aprobada, centrada en estudiar la ventilación en una escuela, como quien dice, tomar un caso de estudio y tratar de hacer experiencias con mediciones en campo, particularmente de dióxido de carbono. El proyecto de extensión que ejecutamos el año pasado tuvo el aporte muy valioso de un proyecto de grado de estudiantes de Ingeniería Mecánica, todos ellos terminaron la carrera. El proyecto consistió en la medición, como decía, de dióxido de carbono, que fue en un salón específico de la escuela representativo, o sea, muy similar al resto de los salones, de forma continua desde agosto hasta diciembre, y después mediciones más puntuales, locales, en otros salones, con interacción con los niñas y niños de esos grupos. De esas mediciones se desprenden varias observaciones interesantes. Una de ellas es la capacidad de la ventilación natural para obtener tasas de ventilación elevadas, dadas ciertas condiciones de la infraestructura, ¿no? Tener ventanas y puertas o ventanas bien dispuestas, particularmente en paredes opuestas, y tener la disposición o ser consciente de la relevancia de hacer esa operación de ventilar. Asociado a la capacidad que decía de la ventilación natural para renovar el aire, se puede ver que con acciones de ventilar cada cierto tiempo, ¿no? Logra reducir drásticamente la concentración de dióxido de carbono. Por ejemplo, que abriendo puertas y ventanas, particularmente si están enfrentadas, del orden de cada 20 o 30 minutos, al menos por 5 o 10 minutos, se lograba un comportamiento muy distinto de la concentración de dióxido de carbono, que en el fondo eso nos reflejaba qué renovación de aire estábamos teniendo en el ambiente. El proyecto culminó en diciembre del año pasado, pero nos permitió a varias investigadoras e investigadores de diferentes grupos interactuar, identificar un tema de interés común. En ese sentido estamos ejecutando un proyecto donde la contraparte es esta misma escuela y también el Plan Ceibal para desarrollar dispositivos de bajo costo para medir dióxido de carbono y sobre eso tratar de aportar algún indicador o alguna acción a tomar asociada a la ventilación. Ese proyecto incluye un proyecto piloto de desarrollar estos dispositivos e implementarlos en la escuela y medir varios meses. Incluso eso tiene un valor adicional, más allá de la operación en el momento, ¿no? de quien está en el aula pueda tener cierta conciencia del nivel de ventilación. Yo también tiene un valor agregado de empezar a generar información y poder cruzar esa información con otras miradas, otras disciplinas. Como decía Daniela, un proyecto de investigación que tiene continuidad inmediata. Y genera más sinergias, claro. No solamente se enfoca en la Facultad de Ingeniería, sino que amplía horizontes. Y de hecho, es interesante porque Martín nos contó que antes de la pandemia él en realidad trabajaba, y sí, seguramente sigue en sus proyectos, en energía eólica. Entonces, como la pandemia también obligó a poner determinados conocimientos, que aparentemente pueden no tener que ver, al servicio de la solución, en este caso, un problema que era los niños y la pandemia y las escuelas. Pero esta sinergia, esta reconversión de conocimientos es lo que hace que la ciencia pueda seguir avanzando.